Así es de que el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas resulta muy importante porque precisamente el apóstol Pablo va a comenzar a hablar de un aspecto delicado, el tema de la circuncisión, refiriéndose a Tito, ¿sí? Este hombre que lo acompañaba, un griego, un extranjero, no judío, y bueno, vamos a comenzar a desembarañar todo este tema de la circuncisión. Este tema lo titulamos Circuncisión no por obligación, sino por convicción. Y ese es el motivo tan importante por el cual nosotros consideramos ahondar en este tema. Así es que esta es la primera parte. Esta es la primera parte de este estudio que vamos a tener, de este capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y pues bueno, ustedes recordarán como contexto que en el capítulo anterior el apóstol Pablo nos habló del falso evangelio y las repercusiones que tiene en el creyente recibir un mensaje que ocultamente tiene un propósito muy adverso, un propósito contrario al propósito que tiene el Evangelio del reino de Dios. Todo ello con consecuencias terribles para quienes insisten en compartir este mensaje diferente, para quienes insisten también por otro lado en recibirlo, al punto de considerar seriamente la salvación eterna. Esa es la razón por la cual nosotros debemos tener mucho cuidado si es que la salvación eterna, la vida eterna es algo importante para nosotros. Y en ese mismo sentido, Pablo nos habla de su propia experiencia para hacer más claro el peligro en el que se encuentran los creyentes, que con un espíritu de religiosidad, pues no les importa recibir y vivir en consecuencia el propósito de aquel mensaje pervertido que se ha difundido desde los tiempos del apóstol Pablo como el supuesto evangelio del reino de Dios. Y en esa exposición, Pablo asegura que esa enseñanza que él recibió implicó el evangelio del reino eh, eh, como una enseñanza para él mismo, pero de forma sobrenatural, de la forma en cómo él la recibió. Nada más y nada menos directamente de Yeshua, del Mesías. Y en consecuencia, pues fue la transformación de aquel hombre que en su tiempo fue el más implacable perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Un acontecimiento que fue notorio a la vista de muchos y Pablo nos comparte su testimonio acerca de lo que oían decir. ¿Qué oían decir? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. Imagínate qué maravilloso, qué hermoso que en un momento dado la gente glorifica a Dios en un hombre o en una mujer. Así es de que en el contexto del verdadero evangelio, el apóstol Pablo en este capítulo nos habla de uno de los temas más controversiales para el cristianismo de hoy en día y que por causa del falso evangelio, de aquel falso mensaje, el mensaje diferente, muchos creyentes han recibido un mensaje diferente que recibió, totalmente diferente al que recibió el apóstol Pablo por parte de Yeshua. El mandamiento de la circuncisión ha sido distorsionado y con ello muchos creyentes permanecen en estado de transgresión, aunque en su corazón quizás quieran agradar a Dios. ¿Por qué transgresión? Bueno, porque el apóstol Juan él describe la definición exacta de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Y para el tiempo del apóstol Juan, pues no podíamos hablar de otro tipo de ley más que de la ley de, que fue dada a Moisés, la ley de Dios. De ninguna manera podría referirse a la ley tradicional de los judíos. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, ni ninguno de los apóstoles, ni Yeshua, por supuesto, enseñaron la tradición oral. Al contrario, Yeshua repudió
la enseñanza que el liderazgo judío estaba compartiendo al pueblo acerca de esta ley judía, que son agregados, son leyes agregadas a la ley pura, a la ley de Dios, a la ley que tenemos tú y yo en nuestras Biblias, a la Torá, el Pentateuco. Es por ello que resulta sumamente necesario la difusión del verdadero evangelio, que incluye, por supuesto, la fidelidad a la palabra de Dios. Es decir, si consideramos una vez más que el evangelio que recibió Pablo tiene que ver con las palabras del Padre que le dio a Yeshua para transmitirlas al pueblo, significa que Pablo y los demás apóstoles de Yeshua recibieron el mismo mensaje de los profetas. Profecías que justo fueron cumplidas. Todas estas profecías fueron cumplidas con la venida de Yeshua, como el cumplimiento de toda la profecía. Por lo tanto, el evangelio verdadero entonces contiene la ley que fue dada a Moisés para transmitirla al pueblo. Las palabras que salieron de la boca de Dios para que el pueblo tuviera vidas conforme al temor reverente al Señor. Y es en ese sentido que, a excepción de todo el sistema sacrificial, toda la ley que fue dada a Moisés, es necesario que el creyente la contemple como una forma de vida que le va a permitir no solo tener una vida mejor, hablando del aspecto material de su vida material, sino que por cuanto que los principios de norma que estableció Dios en su ley tienen un origen en la esencia del Espíritu de Dios, la transformación del creyente va a ser integral por el discernimiento que recibe para cumplir la ley. Pero no de forma religiosa. Aquí está lo importante. No cumplir la ley de forma religiosa. A nadie, por esa razón, a nadie se le debe obligar a cumplir la ley de Moisés. Esto es por convicción. Porque la ley del Señor se tiene que cumplir con todo el sentido de justicia y así la transformación del creyente eh, le provee lo necesario. Al creyente le va a proveer lo necesario para afirmar que su fidelidad a Dios es incuestionable. Habiendo dejado de lado ya sus propios argumentos, como muchos hoy en día anteponen argumentos personales, argumentos escuchados, enseñados, argumentos de sus propias eh, argucias mentales, para no obedecer a los mandamientos tan imprescindibles en la vida del creyente, por cuanto que su obediencia debe ser por convicción propia y por ello es necesario que el creyente constantemente se mantenga aprendiendo la ley del Señor en su doble aspecto. Tú tienes que aprender la ley de Moisés, la Torá, en su doble aspecto, en su aspecto material, porque es de vida práctica, vida diaria, y en su aspecto espiritual, porque cada mandamiento de la Torah tiene una implicación espiritual importantísima que le va a permitir al creyente madurar y fortalecer su fe. Así es que por favor acompáñame al versículo 1 de ahí del Gálatas capítulo 2. Dice, después, pasados 14 años, continúa Pablo explicando toda su conversión y cómo fue que recibió el Evangelio de Jesucristo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Así es que, bueno, esta ocasión es probable que tenga que ver, que se haya referido a la ocasión en que Pablo se dirigió a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, en aquel evento que se encuentra registrado en Hechos capítulo 15, muy, muy importante, por supuesto, el asunto que se ve, porque el asunto que se ventilaría en aquella ocasión sería nada menos que el tema de la circuncisión. Y es por ello que resultó como que muy inteligente, muy audaz por parte de Pablo haber llevado con él a Tito. Sin ser judío, que sin ser judío, Tito había abrazado la fe de Yeshua. Pero Pablo en ningún momento
lo obligó a circuncidarse, como lo va a exponer aquí en este capítulo. Fíjate bien lo que dice el verso 2. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Es decir, Pablo fue a Jerusalén primeramente por dirección de Dios. A eso se refiere cuando dice según una revelación. Recordemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yeshua estaba sobre Pablo. Pablo era dirigido en todo. Hemos visto en la carta de los Hechos cómo es que Pablo de repente, él pensaba o quería ir a un lugar y el Espíritu de Dios se le impedía para dirigirlo hacia otro lugar. Y es así como Pablo se dirigió y estuvo en su ministerio durante todo el tiempo. Y por eso dice, según una revelación. Y confiesa aquí, nos confirma que es Dios el que lo estaba llevando. Así podemos entender mejor la razón incluso eh, por la que llevó a Tito, que no fue algo circunstancial, sino muy a propósito por causa de esta revelación que tuvo Pablo, precisamente por el tema que se trataría en aquella ocasión. Al hablar de los que tenían cierta reputación, Pablo se refirió a las personas que guardaban la Torá, creyentes en Yeshua. Recordemos que los primeros creyentes en Yeshua fueron, por supuesto, judíos. Todos fueron judíos que recibieron el Evangelio del reino, los primeros. Sin embargo, la forma religiosa de estos creyentes judíos estaba generando una polémica acerca de la forma en que los creyentes de otras naciones, hablando de los gentiles, debían creer. ¿Cómo es que debían creer los extranjeros? ¿Cómo es que debían creer los gentiles? Recordemos que la formación que todos los judíos creyentes eh, en su momento, los creyentes en Yeshua, la formación de ellos carecía de todos estos elementos de la revelación que recibió el apóstol Pablo, porque a él le fue dada una revelación, un entendimiento, un discernimiento del mensaje de forma especial de este evangelio. Así es de que había una diferencia entre Pablo, aunque era judío, y todos aquellos judíos que recibieron a Yeshua en su momento. Creyeron, por supuesto, pero tenían esto que les estorbaba, el aspecto religioso, muy arraigado en sus vidas. Así es de que aunque los primeros creyentes en Yeshua fueron judíos, estos carecían de esta revelación del Evangelio conforme lo recibió Pablo. Y esto hacía una diferencia abismal que comenzó a generar diferencias, por supuesto, entre la forma en que vivían la fe, los judíos religiosos de Israel, y la fe que enseñaba el apóstol Pablo a los gentiles. Dice el verso 3, y aquí va Pablo a hablar del tema, dice, mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es muy importante que analizamos la expresión, las palabras que usó Pablo para que no caigamos de inmediato en un error de comprensión. Esto es de suma importancia entenderlo en su contexto correcto para revertir el daño que se ha causado a los gentiles, ¿sí? A los gentiles en un momento dado que han creído, que dejaron de ser gentiles para ser parte de la nación con ese propósito, pero que se les ha hecho un daño de inicio al transmitir la idea errada de que el hecho de que a Tito no se le obligó a circuncidarse, eh, dan por hecho que no se debe de circuncidar. Pero fíjense bien aquí, esto de ninguna manera significó que el mensaje que haya recibido eh, Tito, consistiera en no obedecer la ley de Dios, porque es un mandamiento que vemos en la ley del Señor, y en específico el mandamiento de la circuncisión. Vamos a poner atención a este versículo.
al contexto de esta expresión que está haciendo Pablo al referirse al hecho de que Tito no era circuncidado. Dice, una vez más, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, con todo y ser extranjero, fue obligado a circuncidarse. Pablo no dijo que a Tito se le haya dicho que no se circuncidara. En ningún momento dice eso. Pablo no dice, se le dijo a Tito que no se circuncidara. No, no fue obligado, sino que se le dijo, no fue obligado a circuncidarse. Es algo totalmente diferente. Son cosas, son dos posiciones distintas que tú, que compartes el Evangelio, debes poner atención para diferenciar una actitud y otra. Porque muchas veces se ha cometido ese error. Se presiona a la gente para que vaya, a los varones para que vayan y se circunciden para abrazar el pacto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no se debe hacer. Pablo aquí está exponiendo esto de forma muy clara. Es decir, no se le dijo que no se circuncidara, primera. Segunda, no fue obligado a circuncidarse. Esto significa que Pablo y los apóstoles hicieron el trabajo de transmitir el Evangelio, pero de ninguna manera obligaban a nadie a cumplir ninguna ley de la Torá. Y por supuesto tampoco el mandamiento que él no obligó a Tito a cumplir, ¿sí? El mandamiento de la circuncisión, porque es el Espíritu de Dios el que da la convicción de cumplir los mandamientos con plena conciencia de lo que implica dicha obediencia. Bueno, y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa entonces con la Pascua? El mandamiento ahí está. Y el mandamiento no ha sido abrogado, no ha sido anulado. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Bueno, Yeshua dijo claramente, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Y a todo aquel que enseña a no cumplir cualquiera de esos mandamientos, incluso el más pequeño. El mandamiento de la circuncisión no es pequeño, no es un mandamiento pequeño. Nada más y nada menos. Vamos a analizar ahorita que fue un pacto hecho con Abraham y sus generaciones. Así es de que eh, de ninguna manera podremos nosotros considerar que Yeshua haya cambiado esta situación. Por el contrario, Jesucristo confirmó que debemos ser obedientes a la ley. Yeshua no habló de otro tipo de ley, él habló de la ley de Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque es el Espíritu de Dios el que da convicción para cumplir sus mandamientos con plena conciencia de lo que implica la obediencia real, la obediencia verdadera. Hechos capítulo 15, esta era la discusión. Entonces algunos venían de Judea, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, fíjate bien, si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí está otro problema. ¿Por qué? Porque ya está hablando de la salvación. Estaban hablando de la salvación. Y hemos hablado del tema de la salvación, que la ley no te salva. Es necesario que la ley es una guía para cambiar tu vida, para cambiar tus hábitos. Es necesaria la ley para poderte entender en la vida práctica cómo es que debemos cambiar, los aspectos que deben cambiar en nuestra vida, para, para en su momento poder hacer lo correspondiente, lo que es necesario, ¿sí? Ser mejores personas y prepararnos para la vida eterna. Pero no es eso lo que te salva. ¿Por qué? Porque la salvación no puedes hacer nada para obtener la salvación. Eso ya fue hecho por Jesucristo en la cruz. Lo único que tienes que hacer es venir a Él. Pero para venir a Él, sí, tienes que haber sido purificado. Y es justo la ley lo que hace. Te purifica de todas las cosas que no te sirven. Te quita todas las cosas
que te estorban para ser limpio, para ser santo. Esa es la razón. Así es la mecánica. Por eso se estaban equivocando de decir, si no se circuncidan, no van a ser salvos. Estaban entendiendo la ley de forma equivocada. Estaban entendiendo el propósito de la ley de forma equivocada. Ahora bien, independientemente del aspecto práctico que te ayuda a cambiar, porque eso es el propósito de la ley, pues por supuesto que en cada mandamiento vemos un aspecto espiritual importantísimo. Ya analizamos este tema de la circuncisión profundamente en el capítulo 17 del libro de Génesis. Les invito para que ustedes lo escuchen, lo vean por ahí en YouTube, si ustedes gustan, en las plataformas, en audio, en SoundCloud, para que puedan entender el propósito del mandamiento de este pacto en la carne del que está hablando el apóstol Pablo. Y esta era la discusión en el concilio de Jerusalén, que motivó más bien el concilio de Jerusalén. Para empezar, no obligar a una persona a circuncidarse es un principio bíblico, por cuanto que todo aquel extranjero, todo gentil, que quiere ser parte del pueblo de Dios, y Tito era griego, antes de ser obligados a cumplir el mandamiento de la circuncisión, primeramente tienen que entender el sentido del mandamiento. El sentido del mandamiento y en consecuencia proceder por obediencia sin ser forzados a cumplir ese mandamiento. En esa armonía fue la conclusión a la que llegaron los creyentes en el concilio de Jerusalén. Así es de que el resultado del concilio fue justo lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con Tito. Enseñarle el evangelio, sí, claro, es decir, la ley que fue dada a Moisés conforme a la revelación de Yeshua. De tal manera que Tito fuera libre para que conforme a su discernimiento y su madurez espiritual que fuera avanzando, él fuera confirmado en la fe de Yeshua. El mandamiento de la circuncisión fue dado al pueblo de Dios desde la antigüedad, al patriarca Abraham. Y Dios le dijo que ese mandamiento constituía un pacto entre él y su descendencia. Te voy a pedir que subrayes esa palabra y tenla presente: entre Abraham y su descendencia. Génesis 17, verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. ¿Sí? Será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Pero fíjate bien lo que dice: guardaréis este pacto entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Subraya eso: tu descendencia después de ti. Está hablando de la descendencia de Abraham. ¿Por qué le dijo a Abraham que el mandamiento de la circuncisión constituía un pacto para Abraham y su descendencia? ¿Por qué dijo eso el Señor? Bueno, pues porque precisamente Dios ya había hecho otro pacto, otra promesa a Abraham, prometiéndole que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo. Vamos un poquito atrás, Génesis 15. Y vamos a darnos cuenta que el mandamiento de la circuncisión es justo lo que sella este pacto anterior, esta promesa hecha con anterioridad. Génesis 15, desde el verso 1, dice: después de esas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo:
no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, levanta tus ojos. Mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La pregunta es, respecto a todos aquellos que dicen este tipo de mandamientos, como la circuncisión, solamente fue dado para Israel, para la nación geográfica o de linaje identificado, si piensan eso, ¿realmente así fue? Como las estrellas, la nación de Israel, se perdieron. Ubicadas físicamente hablando, se perdieron la mayoría, las 10 tribus del norte fueron dispersadas entre las naciones. ¿Pero qué creen? Llevaban la semilla de Abraham. Así es de que geográficamente no es posible hablar de esto. Se equivocan. Es un argumento falso. Es el mensaje falso. El falso evangelio, el que se ha difundido insistiendo en que los mandamientos, la ley de Moisés, incluyendo el mandamiento de la circuncisión, solo es para los judíos, solo es para Israel. O solo fue para Israel. De ninguna manera. Porque si tú consideras que eres parte de esta promesa que hizo Dios con Abraham, entonces eres de la descendencia de Abraham, por la semilla que fue dispersada en las naciones del mundo. Y en ese sentido, estas promesas, todas las promesas dadas a Abraham, son para ti. Pero tienes algo que hacer. Ser fiel a su ley. Tienes que cumplir la voluntad del Padre. Porque Jesucristo lo dijo. No enseñen a no cumplir, porque yo vine a cumplir. Ahora bien, si hoy en día un creyente asegura ser parte de esta profecía y promesa que fue dada a Abraham, significa que considera que es parte de esta descendencia de Abraham. Y eso significa que como parte de la descendencia de Abraham, el pacto de la circuncisión es un mandamiento que debe cumplir de la misma manera en que lo cumplió Jesucristo mismo, Yeshua, justo por obediencia. Los padres de Yeshua lo circuncidaron al octavo día. Y conste que Miriam, ya sabía quién era. No estuvo exento. A María no se le dijo, no necesitas que lo circuncidarlo, porque es el Hijo de Dios. No, estaba en carne, se hizo hombre y en ese sentido tenía que cumplir porque le dijo de la misma manera que le dijo a Juan, porque se tiene que hacer por justicia cuando fue bautizado. Claro, él puso el ejemplo de todo, como debemos ser. Lucas 2, verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Así de que, ¿qué sucedió? Lo circuncidaron a los 8 días de nacido. Ahora bien, si un creyente de hoy en día está de acuerdo en que Yeshua es el cumplimiento de toda la profecía, es precisamente porque sabe que las promesas que Dios hizo a su pueblo a través de los profetas serían cumplidas conforme a las condiciones establecidas por Dios mismo para la restauración de su pueblo. Y eso es justo lo que sirvió de fundamento sólido a los participantes de aquel concilio en Jerusalén para consolidar la forma en que los gentiles debían comenzar a formar parte del pueblo. Es decir, no desligados de esas profecías que incluían la promesa de la restauración, sino totalmente en armonía con los mandamientos que sirvieron de base para aquellos pactos hechos por Dios. Hechos 15, una vez más, por favor, acompáñame, a partir del verso 12. Fíjate, vamos a leer esta porción para confirmar esto, para confirmar que
que si los apóstoles de Jesucristo no desligaron, no se desconectaron de las profecías, pues por supuesto que las profecías de ninguna manera iban a estar desconectadas de la Torá, de las palabras de Dios que fueron dadas a Moisés para transmitirlas. Porque eso fue lo que transmitieron los profetas. ¿Cuántas veces los profetas le dijeron a Israel, regresa al Padre, regresa a su ley, están transgrediendo? No hace falta más que leer las profecías. Hechos 15 a partir del verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Está hablando de aquella ocasión en que Pedro llegó a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Y Pedro entendió que Dios no haría acepción de personas. Dios se manifestó en aquellos gentiles, aquellos extranjeros que estaban en la casa de Cornelio, en una casa de un extranjero, no con judíos. Dice verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, justo con eso que sucedió en la casa de Cornelio. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Es decir, hablando del reino de David, que estaba hablando de las 12 tribus de Israel, que está caído, dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Está hablando del tiempo de Abraham. Por lo cual yo juzgo, fíjate a la conclusión a la que llega Jacobo, el líder de la congregación, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que no se les estorbe, que no se les impida, que no se les ponga argumentos que le impidan llegar a hacer convicción para abrazar definitivamente la fe. Que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué se tiene que apartar de estos pecados específicos? Porque son tan terribles que espiritualmente hacen justo una barrera, orla, como si fuera un prepucio, que es justo lo que significa prepucio. La palabra prepucio es la palabra orla en el original, que significa barrera. Estos mandamientos en específicos que dijeron, ok, quieren comenzar a congregarse, quieren venir a las casas de los creyentes y comenzar a aprender la Torá, tienen que hacer algo definitivo, en la práctica, algo material, y es abstenerse de estos pecados que son tan terribles, que si lo siguen practicando van a tener ese impedimento espiritual. No van a poder discernir la ley que es espiritual, la ley del Señor. Los mandamientos, aunque son de vida práctica, tienen un contexto espiritual, lo dije en un principio. Por esa razón, dice, sino que se les escriba y que se aparten de estas contaminaciones de los ídolos, de la idolatría, de fornicación, de ahogado, de sangre. Porque Moisés y aquí dice por qué, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Justo en las sinagogas es a donde iban a llegar los gentiles, los extranjeros, para aprender la ley de Moisés. Ese era el propósito. No era para aprender el Nuevo Testamento, porque no existía. ¿Qué era lo que iban a aprender? La Torá, los profetas. Pero hoy le dicen a la gente que ya no está vigente. Entonces,
¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles de Jesucristo? ¿Se equivocaron? Ahí está el falso mensaje. Un mensaje que no es el Evangelio de Jesucristo. Un mensaje que no contiene la ley de Dios. Por eso la gente no se convierte. Como podemos ver, Jacobo, que era el líder de la congregación de creyentes en Yeshua en Jerusalén, citó una profecía fundamental para poder entender que Dios tomaría pueblo de los extranjeros. Y no solo del remanente de Israel, que para ese entonces ya solo era la tribu de Judá, sino, si- si- eh, sino de extranjeros. Así es de que vamos a analizar la profecía para comprender por qué razón Jacobo y los apóstoles estaban conscientes de que Dios había emitido un juicio contra Israel. Fíjense bien qué importante es esto. Jacobo no estaba vedado del recuerdo de la profecía, de todo lo que había hecho su pueblo. Vamos a tener, ¿no? Los apóstoles estaban conscientes de que Dios había emitido, por supuesto, juicio en contra de Israel y no solo en contra de la casa del norte, como falsamente se ha enseñado en ocasiones. Así que Dios, habiendo resuelto castigar a su pueblo, habló a través de del profeta Amós, específicamente, anunciando una destrucción terrible para Israel como pueblo por haber vivido en pecado sin querer arrepentirse, y justo en el juicio anunciado por Amós, el profeta hace el anuncio enseguida de lo que sería la restauración del pueblo de Dios en un tiempo futuro. Acompáñame a la profecía de Amós, capítulo 8. Vamos a leer desde el capítulo 8, ahí a partir del verso 4, para tomar contexto, solo para tomar contexto y estemos conscientes de lo que había en la mente de Jacobo y todos los apóstoles en aquel entonces, para haber tomado esta determinación y poder entender el sentido con que se tomó. Dice, verso 4: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Está hablando a su pueblo, ¿eh? Está hablándole a Israel, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? ¿Y venderemos los desechos del trigo? El Señor juró por la gloria de Jacob. Está hablando por la gloria de Israel. Lo que debió ser Israel. Dios juró. Dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Pregunta el Señor. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y acontecerá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, van a andar buscando ministerios por un lado y por otro lado. Ya no saben dónde está la verdad. Se está cumpliendo esta profecía hoy en estos días. Desde entonces,
E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Beersheba caerán y nunca más serán levantados, más se levantarán. Ya está hablando de la dispersión. Y dice Amós 9:1, dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el sol de allá, hasta que cavasen hasta el Seol, de allá los tomarás mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Dios de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda mano, toda como un río, perdón, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. El Señor Yud-Hei Vав-Hei es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos del Señor, Dios, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no os destruiré de toda la casa de Jacob. Aquí está hablando de una diferencia. Obviamente está hablando del reino del norte, pero también dice no destruirá a Judá. Está haciendo una excepción por la promesa de David. Pero está hablando de Israel, de Jacob. Por eso desde un principio habla de todo Israel, acerca de este juicio que en su momento tendrían. Dice el Señor, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Este terrible juicio que Dios decretó contra Israel se cumplió. Y sin embargo, a pesar de ser un juicio tan terrible, en esa dispersión, en donde morirían en la dispersión todos estos millones que fueron dispersados entre las naciones del mundo, pues bueno, en su semilla, ahí va la semilla de Abraham. Ahí están todos aquellos extranjeros de los que el Señor tomaría pueblo. Como vemos, todo este pasaje nos habla de un terrible juicio para Israel, pero el profeta no habla solo de la casa del norte, y la prueba más contundente, fíjate bien, que demuestra que Amós no solo profetizó aquel terrible juicio solo contra Israel, el reino del norte, fue precisamente porque Jacob, en el concilio de Jerusalén, citó acerca de la forma citó esta profecía acerca de la restauración del reino, refiriéndose al tabernáculo caído de David, es decir, al reino de David que fue glorioso en su tiempo, por cuanto que reinó David sobre las 12 tribus de Israel y estuvieron gobernadas por un solo rey. Eso volvería a ser cumplido y ese rey
hoy es Jesucristo, Yeshua. Y las 12 tribus del norte se están congregando. A eso vino el Señor. Y continúa, fíjate ya para terminar, ahí mismo en Amós 9, fíjate bien, para terminar la profecía, en el verso 11 dice, en aquel día, continúa después del juicio, dice, de ese terrible juicio, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales has invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. Esta es la porción de la profecía que citó Jacob en el concilio de Jerusalén y la citó precisamente porque los apóstoles estaban perfectamente entendidos que la restauración prometida para Israel sería a partir de todos aquellos que recibieran y creyeran en el Evangelio del Reino. Continúa verso 13, aquí vienen días, dice el Señor, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. ¿Ya te diste cuenta? Y edificarán ellos las ciudades asoladas y no habitarán, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios. Está hablando de la restauración plena, ya total, en el tiempo del reino del Señor. De manera que es obvio que la profecía de Amós no puede aplicarse solo a los dispersos de la casa del norte, porque eso entonces significaría que Dios estaría dejando fuera a los millares de judíos que creyeron y que recibieron al Mesías en su tiempo. En ese sentido, para entender el conflicto acerca de la circuncisión, se debe considerar la perspectiva que aún tenían muchos judíos que creyeron en Yeshua por causa de su educación. Por eso es importante entender la perspectiva que ellos tenían en su momento, porque ellos fueron educados, como en el caso de los fariseos, que vivieron vidas enteras entregadas a vivir conforme a las leyes tradicionales de su pueblo. No era cualquier cosa, así como que revertir. No le sucedió lo mismo que le sucedió a Pablo. Pablo, una situación impresionantemente diferente, a pesar de ser judío. Por causa de su educación, los fariseos vivieron vidas entregadas a vivir conforme a todas sus leyes tradicionales. Por eso, hablar de eso, hablar de sus leyes tradicionales de la halajá judía, no es lo mismo que hablar de la ley de Moisés. Y en ello estriba toda la confusión, la mayor parte de la confusión, porque mientras unos creían que la salvación solo sería posible por cumplir la ley bajo los rituales litúrgicos, ¿sí?, creados por los judíos, la ley tradicional judía, otros estaban seguros de que la salvación solo era por la gracia, ¿sí? Un antagonismo ahí impresionante, lo cual por supuesto es cierto. Por supuesto que es cierto, solo que la gracia mal entendida hizo que las personas no entendieran que la gracia, al ser una influencia divina que Dios regala al hombre, tiene un propósito, y ese propósito es hacerle obrar conforme a su voluntad en obediencia, conforme a la voluntad de Dios en obediencia, y como consecuencia de esa obediencia proceder entonces al mandamiento de la circuncisión sin ser obligados, sino solo por una convicción propia y verdadera. Es por ello que Jacob pide que no se les estorbe a los gentiles, que no se les impida que se conviertan a Dios, y aporta un argumento que nos deja claro cuál es la tarea que debían hacer todos los gentiles que estaban viniendo a la fe de Yeshua. Y es que el objetivo era que en un momento dado fueran convertidos al Dios de Israel, lo cual
pues por supuesto que implicaba un proceso. Convertirse a Dios verdaderamente implica un proceso en el que primeramente se tiene que conocer la ley de Moisés, que era lo que se predicaba precisamente en cada día de reposo, como lo concluyeron en Hechos 15, dice verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora bien, habiendo entendido estas dos posturas acerca de unos y otros creyentes, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas se va a referir a aquellos de los que habló en el capítulo anterior en referencia a la predicación de otro mensaje que no era el Evangelio de Jesucristo, y se refiere a ellos como los falsos hermanos. Así es de que les invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo estudio.